Hoy no es un día común. Hoy es el día en que el cielo se inclina para escuchar el latido de tu corazón. Iniciamos esta poderosa cadena de oración, uniendo 3 frecuencias celestiales que harán temblar cualquier muro que intente detenerte. La protección inexpugnable del Salmo 91, la abundancia pastoral del Salmo 23 y la liberación absoluta del Salmo 34. Declaramos en este instante que tus ojos dejan de mirar la montaña del problema para mirar al Creador de la montaña. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Esta promesa del Salmo 34 se activa ahora mismo en tu habitación, en tu auto o en tu lugar de trabajo. Si el miedo ha sido una sombra que te persigue, hoy esa sombra se disuelve bajo el resplandor del Altísimo, porque no solo habitas al abrigo de Dios, sino que caminas con la certeza de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Siente cómo la vara y el cayado del buen pastor no solo te guían, sino que apartan a los lobos que han intentado devorar tu paz y la de tus nietos. Quiero que te sumerjas en la historia de Mateo, un hombre que vive en las llanuras de Texas, un abuelo que dedicó su vida a la construcción, levantando edificios que otros habitaban, mientras su propia vida parecía desmoronarse en silencio. Mateo se enfrentó a un invierno del alma cuando, en menos de 6 meses, perdió a su compañero de vida, sufrió un accidente que le quitó la movilidad en una pierna y vio cómo una de sus hijas caía en una depresión profunda que amenazaba con destruir a toda la familia. Mateo se sentía como una oveja perdida en un valle donde las sombras eran demasiado largas. El lazo del cazador del Salmo 91 se sentía como una red de hierro sobre sus hombros, y el dolor físico en su cuerpo le recordaba a cada segundo que su tiempo de gloria parecía haber pasado. La enseñanza de fe de Mateo fue el grito de la liberación. Una noche de tormenta, incapaz de dormir por el dolor y la angustia, Mateo no se limitó a leer el Salmo 34. Él decidió gritarlo. Se arrastró hasta su pequeña sala, puso sus manos sobre el suelo y declaró: «Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias». Él entendió que para habitar bajo la sombra del Omnipotente, primero debía rendir su orgullo y reconocer que su socorro no venía de sus manos de constructor, sino del arquitecto del universo. Mateo realizó un acto de fe radical. Tomó el aceite que usaba para cocinar, lo bendijo con el Salmo 23 y se ungió su propia pierna herida, no pidiendo sanidad, sino agradeciendo por ella antes de verla. Decidió que, aunque caminara con bastón, su alma correría por pastos delicados. El milagro comenzó como un susurro y terminó como un estruendo de victoria. La primera señal fue en su hija. Esa misma semana, ella despertó con una fuerza que no tenía desde hacía meses, diciendo que había soñado con un pastor que le decía que su copa volvería a rebosar. Poco después, durante una terapia física que los médicos consideraban inútil, el cuerpo de Mateo respondió de manera sobrenatural. Sus nervios, que se creían muertos, recuperaron la sensibilidad. El cirujano, confundido, le preguntó qué tratamiento secreto estaba siguiendo, y Mateo, con una sonrisa que iluminaba la consulta, respondió: «He hecho del Altísimo mi habitación, y Él ha mandado a sus ángeles que me guarden». Hoy, Mateo no solo camina sin bastón, sino que ha construido un pequeño parque de juegos para sus nietos con sus propias manos, enseñándoles que no importa cuántas sean las aflicciones, el pastor siempre tiene la última palabra. Padre Celestial, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hoy levantamos este clamor por cada hombre y mujer que se siente como Mateo, atrapado en una red de aflicciones. Señor, mira a los que están escuchando esto y sienten que sus fuerzas han llegado al límite.
En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 34:7 sobre sus vidas. Que tu ángel acampe ahora mismo en sus hogares. Declaramos que se rompe todo lazo de depresión, toda cadena de enfermedad crónica y toda parálisis que impide avanzar. Señor, unge con aceite fresco las articulaciones, los órganos y la mente de mis hermanos. Que la paz del Salmo 23 inunde sus pensamientos, recordándoles que tú eres su pastor y que, a pesar de la crisis mundial, a ellos nada les faltará. Te pedimos por una protección generacional inquebrantable. Señor, guarda a los nietos de esta casa de las saetas que vuelan de día, de las influencias oscuras del mundo y de todo peligro oculto. Que ellos crezcan viendo tu mano poderosa restaurando lo que el enemigo intentó robar. Declaramos que la salud divina fluye desde la cabeza hasta los pies de quien ora conmigo. Que la abundancia no sea solo un deseo, sino una realidad palpable en sus alacenas y en sus corazones. Padre, tú que oyes el clamor del afligido, responde hoy con señales, prodigios y milagros. Que el miedo se convierta en una fe de gigante y que cada persona sienta que está entrando en su temporada de copa rebosando. Continuamos en esta frecuencia de gloria, sabiendo que el Rey de Justicia está preparando la mesa y que nosotros ya estamos sentados en ella, protegidos bajo sus alas y rodeados de su infinita misericordia. Continuamos este ascenso espiritual, donde la atmósfera de tu hogar comienza a cambiar porque la frecuencia de la fe es más alta que la del problema. El Salmo 34 nos entrega una llave de oro para abrir las puertas que el mundo intentó sellar. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esta promesa no es una sugerencia, es un decreto de provisión que se fusiona con la abundancia del Salmo 23, donde el pastor no solo te da lo básico, sino que hace que tu copa rebose. Hoy declaramos que la escasez es una mentira del enemigo para mantenerte en el lazo del cazador del Salmo 91, pero tú has hecho del Altísimo tu habitación, y en su casa siempre hay abundancia. Mientras avanzamos en esta oración, siente cómo se rompen las cadenas de la deuda, del estancamiento y de la injusticia laboral, porque el ángel de Jehová está acampando ahora mismo en tus finanzas y en tus proyectos. Quiero que escuches con el alma la historia de Raquel, una abuela que vive en la ciudad de Chicago. Raquel trabajó durante décadas en una pequeña empresa textil, entregando su vida y su salud para sacar adelante a sus hijos y nietos. Sin embargo, en un invierno particularmente crudo, la empresa se declaró en quiebra de manera fraudulenta. Los dueños desaparecieron, dejando a Raquel y a sus compañeros sin sus salarios de meses y sin la indemnización que legalmente les correspondía. A sus 65 años, Raquel se encontró con una mano adelante y otra atrás, con las cuentas de la calefacción acumulándose y el miedo a perder su modesto apartamento acechando cada noche. El león de la miseria rugía a su puerta y el áspid del desprecio social intentaba morder su dignidad. La enseñanza de fe que Raquel recibió fue la mesa en el desierto. Una tarde, con la alacena casi vacía y una notificación de desalojo sobre la mesa, Raquel no se dejó vencer por el pánico. Recordó que el Salmo 34 dice: «Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová». Ella decidió que su mesa de angustiadores se convertiría en una mesa de banquete. Tomó los últimos granos de arroz que le quedaban, los puso en un plato en el centro de su mesa y, en lugar de llorar, comenzó a cantar alabanzas. Recitó el Salmo 23 con una fuerza que hacía vibrar las paredes. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Su acto de fe fue invitar a sus nietos esa tarde y decirles: «Hijos, hoy no vemos la comida,
pero el pastor ya la envió. Vamos a dar gracias porque nuestro guardador no duerme. Ella decidió que su fe sería más ruidosa que su necesidad. El milagro de Raquel fue una carambola divina de justicia. Una semana después, un periodista de investigación que buscaba una historia sobre fraudes corporativos encontró el caso de la empresa de Raquel. La exposición mediática fue tan grande que un grupo de abogados decidió llevar el caso de forma gratuita. No solo descubrieron los fondos ocultos de los dueños en el extranjero, sino que el juez ordenó el embargo inmediato de sus bienes para pagar a los trabajadores. Raquel no solo recibió lo que se le debía, sino que, por los intereses y daños, recibió una suma que le permitió pagar su casa por completo. Pero lo más hermoso fue que una fundación, conmovida por su fe, le otorgó una beca completa para que sus 2 nietos mayores pudieran ir a la universidad. Raquel aprendió que cuando buscas a Jehová, Él no solo te libra de la aflicción, sino que te exalta frente a quienes intentaron humillarte. Hoy, ella prepara grandes cenas para su familia, enseñándoles que bajo las alas del Salmo 91, la justicia de Dios siempre llega con intereses de gloria. Padre de toda justicia y dueño del oro y la plata, hoy extendemos esta oración sobre cada hermano que se siente asfixiado por las deudas o por la falta de oportunidades. Señor, mira a los que han sido víctimas de estafas, de jefes injustos o de sistemas que intentan robarles el fruto de su trabajo. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 34:10 sobre sus economías. Declaramos que no tendrán falta de ningún bien, que el ángel de Jehová desbarate ahora mismo toda red del cazador financiera. Oramos para que las puertas que estaban cerradas con candados de imposibilidad se abran de par en par por tu mano soberana. Que el Salmo 23 sea la realidad de sus cuentas bancarias y de sus negocios. Que allí donde hubo sequía, comiencen a brotar manantiales de provisión sobrenatural. Te pedimos por la liberación de la carga del estrés financiero. Señor, quita de los hombros de mis hermanos ese peso que les impide respirar y disfrutar de sus familias. Como el pastor, guía sus mentes a ideas creativas, a conexiones estratégicas y a favores inesperados. Oramos por los nietos de estas familias, que ellos nunca vean a sus abuelos derrotados, sino que crezcan viendo cómo tú aderezas mesa en medio de la crisis. Bendecimos cada emprendimiento, cada empleo y cada jubilación. Que el aceite de tu unción atraiga la prosperidad que no añade tristeza. Declaramos que este hogar es territorio de abundancia, porque el Altísimo es su habitación. Que el miedo a la falta de pan desaparezca, sustituido por la certeza de que el león de la tribu de Judá ya ha vencido. Seguimos avanzando en esta oración, sintiendo cómo el ambiente se carga de esperanza, porque sabemos que tu misericordia nos sigue y que tu socorro está a solo un suspiro de fe de distancia. Continuamos este ascenso hacia la cumbre de la restauración, donde el aire que respiras deja de ser angustia para convertirse en el hálito de vida del Creador. El Salmo 34 nos entrega una medicina que ninguna farmacia puede replicar. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta cercanía no es solo emocional, es una presencia física que penetra en tus células, en tus huesos y en tu sangre. Cuando el diagnóstico médico dice imposible, el Salmo 91 responde que bajo sus alas hallarás refugio de la pestilencia que destruye a mediodía. Hoy declaramos que tu cuerpo no es territorio para la enfermedad, sino el templo del Espíritu Santo, y que el buen pastor del Salmo 23 no solo te guía por pastos verdes, sino que confortará tu alma y restaurará tu vigor.
Siente cómo el aceite de la unción santa comienza a escurrir desde tu cabeza, sanando inflamaciones, disolviendo tumores y devolviendo la vista a lo que estaba oscurecido. Quiero que conectes tu fe con la historia de Antonio, un abuelo que vive en las montañas de Colorado. Antonio era un hombre robusto, un leñador que pasó su vida al aire libre, pero hace 2 años, un problema pulmonar severo lo dejó encadenado a un tanque de oxígeno las 24 horas del día. Sus pulmones, según los especialistas, estaban tan cicatrizados que apenas funcionaban al 30% de su capacidad. Antonio se sentía como un quebrantado de corazón, viendo desde su ventana cómo sus nietos corrían por el bosque mientras él apenas podía caminar 5 pasos sin perder el aliento. El terror nocturno del Salmo 91 para Antonio era el miedo a que el aire se le acabara en medio de la madrugada, dejando a su familia en el desamparo. La enseñanza de fe que Antonio recibió fue el aliento del Altísimo. Una noche de mucha fatiga, Antonio abrió su Biblia en el Salmo 34 y leyó: «Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová». Él entendió que su aflicción no era solo física, sino una batalla espiritual por su esperanza. Realizó un acto de fe audaz. Cada mañana se sentaba frente a su ventana abierta, se quitaba la máscara de oxígeno por unos minutos y, aunque le costaba hablar, susurraba el Salmo 23: «Jehová es mi pastor, me guiará por sendas de justicia». Él visualizaba que con cada pequeña bocanada de aire estaba inhalando la vida de Dios y exhalando la enfermedad. Decidió que su habitación no sería el hospital, sino el abrigo del Omnipotente. Antonio comenzó a ungir su pecho con aceite, declarando que el ángel de Jehová estaba limpiando sus bronquios con fuego celestial. El milagro de Antonio fue una regeneración que desafió las leyes de la biología. En su siguiente revisión clínica, el técnico que realizaba las pruebas de función pulmonar creyó que la máquina estaba averiada porque los resultados mostraban una capacidad del 80%. El médico, incrédulo, mandó a repetir las tomografías. Lo que vieron fue asombroso. El tejido cicatrizado, que la ciencia dice que nunca se recupera, estaba siendo reemplazado por tejido nuevo y rosado. Antonio no solo dejó el tanque de oxígeno, sino que 3 meses después fue visto por sus vecinos cargando a su nieto más pequeño sobre sus hombros mientras caminaba por el sendero del bosque. Él aprendió que cuando clamas desde lo profundo, el pastor no solo te saca del valle de sombra de muerte, sino que te devuelve el aliento para que cantes sus alabanzas. Hoy, Antonio respira con libertad, enseñando a sus nietos que no hay diagnóstico que pueda resistir la presión de una fe persistente. Padre de la vida y médico de médicos, hoy extendemos esta oración sobre cada cuerpo que está sufriendo por una enfermedad crónica o terminal. Señor, mira a mis hermanos que sienten que sus pulmones fallan, que sus corazones están débiles o que sus huesos les duelen. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 34:18 sobre sus órganos. Tú estás cerca de ellos para salvarlos. Declaramos que el escudo del Salmo 91 bloquea toda degeneración celular y todo avance del mal. Que la unción del Salmo 23 corra ahora mismo por el torrente sanguíneo de quien escucha, purificando la sangre, nivelando el azúcar y restaurando la presión arterial. Señor, envía tu palabra de sanidad y líbralos de su ruina física. Te pedimos por la sanidad de la mente y las emociones. Señor, arranca de raíz la depresión, la ansiedad y el trauma que a veces se manifiesta como dolor físico. Como el buen pastor, unge la cabeza de mis hermanos para que sus pensamientos sean de salud y no de muerte. Oramos por los nietos que están cuidando de sus abuelos enfermos. Dales fuerzas sobrenaturales y permite que sean testigos oculares de un milagro que marque sus vidas para siempre.
declaramos que la copa de la salud está rebosando en este hogar, que el vigor de la juventud vuelve a los ancianos y que la paz de Dios es la medicina que satura cada rincón de su ser. Seguimos en esta oración, sintiendo cómo el calor de tu presencia disuelve todo mal, recordándonos que tú eres el Dios que sana todas nuestras dolencias y que bajo tus alas, la restauración no es una posibilidad, sino una promesa cumplida. Continuamos este viaje de fe, subiendo un peldaño más hacia el blindaje absoluto de tu hogar, entendiendo que el Dios que te sana es el mismo Dios que vigila el sueño de tus hijos y los pasos de tus nietos. El Salmo 34 nos entrega una guardia pretoriana celestial. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta no es una metáfora poética, es una realidad espiritual. Mientras tú oras, hay una movilización de ángeles en las dimensiones que no ves, estableciendo un perímetro de fuego que ninguna saeta del enemigo puede atravesar. Esta protección se funde con el Salmo 91, que nos asegura que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Hoy declaramos que tu casa no es un blanco fácil para la delincuencia, para las malas influencias o para los accidentes, porque el buen pastor del Salmo 23 ha decidido que su vara y su cayado no solo te consuelen a ti, sino que mantengan a los lobos lejos de tu descendencia. Siente cómo la atmósfera de tu sala y de las habitaciones de tus seres queridos se satura de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero que conectes tu corazón con la historia de Elena, una abuela que vive en una zona rural de Georgia. Elena cuidaba de sus 2 nietos pequeños mientras su hija trabajaba en turnos nocturnos en un hospital cercano. Una noche de tormenta eléctrica feroz, Elena sintió una inquietud inexplicable en su espíritu, una opresión que el Salmo 91 describe como el espanto nocturno. Ella no sabía que, a pocos kilómetros, un escape de gas masivo en una planta industrial cercana estaba liberando una nube tóxica invisible e inodora que se desplazaba silenciosamente hacia su vecindario por la dirección del viento. Los sistemas de alerta fallaron y la mayoría de las familias dormían profundamente, ignorando que el lazo del cazador del peligro químico estaba a punto de cerrarse sobre sus hogares. La enseñanza de fe que Elena recibió fue el perímetro de gloria. En medio de esa inquietud, Elena no se dejó paralizar por el miedo. Se levantó, tomó su Biblia y comenzó a caminar por el pasillo de su casa recitando el Salmo 34. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ella realizó un acto de fe profético. Tomó una jarra de agua, la bendijo con el Salmo 23 diciendo que era agua de reposo y roció simbólicamente los marcos de las ventanas y las puertas. Ella no sabía del gas, pero su espíritu sabía que necesitaba el abrigo del Altísimo. Decidió que su casa sería una habitación impenetrable. Despertó a sus nietos, no con alarma, sino con una calma sobrenatural, y los llevó a la habitación más interna de la casa, donde continuó orando en voz baja hasta que amaneció. El milagro de Elena fue una intervención divina que los equipos de emergencia calificaron de estadística imposible. Cuando las autoridades finalmente llegaron al vecindario a la mañana siguiente, descubrieron que la nube tóxica había afectado a casi todas las viviendas de la calle, causando desmayos y hospitalizaciones masivas. Sin embargo, en la casa de Elena, las mediciones de gas eran de 0. Era como si una corriente de aire contraria o una cúpula invisible hubiera desviado el veneno justo antes de tocar su propiedad. El técnico de emergencias, confundido, le preguntó si tenía algún sistema de filtración industrial, a lo que Elena, abrazando a sus nietos, respondió: «Tengo al ángel de Jehová acampando en mi jardín y al pastor
cuidando mi puerta. Elena aprendió que cuando tú temes a Dios, no tienes que temer a nada más en la tierra. Hoy, sus nietos crecen con la certeza de que bajo las alas del Omnipotente, su abuela ha levantado un muro que ni siquiera lo invisible puede atravesar. Padre de las luces y guardián de Israel, hoy extendemos esta oración sobre cada hijo, cada nieto y cada familiar de mis hermanos que están escuchando. Señor, mira a los jóvenes que están en las calles, a los niños que duermen y a los padres que trabajan de noche. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 34:7 sobre sus vidas. Mandamos a tus ángeles que establezcan un cerco de protección alrededor de ellos. Declaramos que ninguna saeta de violencia, ninguna trampa de vicio y ninguna enfermedad contagiosa entrará en sus hogares. Que el escudo del Salmo 91 sea un blindaje total contra accidentes de tránsito, contra asaltos y contra desastres naturales. Señor, que tu vara y tu cayado defiendan a la nueva generación de los lobos que intentan robar su identidad y su propósito. Te pedimos por la liberación de todo peligro oculto. Señor, revela lo que está escondido y desvía todo mal antes de que llegue a la puerta de mis hermanos. Como el buen pastor, guía a los seres queridos de esta familia por sendas de justicia y seguridad. Oramos por los abuelos que interceden día y noche. Dales la paz de saber que tú no te adormeces y que tus ojos están atentos a su clamor. Declaramos que la copa de la seguridad familiar está rebosando, que el miedo al futuro se disuelve en tu presencia y que la misericordia de Dios es el sello que marca cada dintel de sus casas. Seguimos en este flujo de victoria, sintiendo que el ángel de Jehová ya ha tomado su posición de combate a tu favor, recordándonos que bajo sus alas no solo estamos seguros, sino que somos absolutamente invencibles frente a cualquier acechanza de la oscuridad. Llegamos a la culminación de este altar de gloria, al punto donde el camino de espinas se transforma definitivamente en un sendero de oro bajo tus pies. El Salmo 34 sella nuestra victoria con una sentencia que hace retroceder a todo infierno. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Esta redención no es solo para tu espíritu, es la recuperación de los años que el enemigo te robó, de las lágrimas que derramaste en la soledad y de las oportunidades que parecían muertas. Hoy declaramos que el Salmo 91 se manifiesta en su máxima potencia. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. No es solo sobrevivir, es vivir con propósito, con salud y con una mente renovada. El buen pastor del Salmo 23 nos lleva ahora al banquete final, donde ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Siente cómo el peso del pasado se desprende de tus hombros, porque en la casa del Altísimo tu historia no termina en tragedia, sino en una mesa aderezada por las manos del Rey. Quiero que selles esta oración con la historia de Roberto, un abuelo que vive en las costas de Florida. Roberto pasó gran parte de su vida cargando un saco de cenizas, el peso de errores pasados, una quiebra financiera que ocurrió hace décadas y un distanciamiento doloroso con su hijo mayor que duraba ya 15 años. Roberto se sentía como el contrito de espíritu del Salmo 34, habitando en un valle de sombra donde el eco del perdón nunca llegaba. El lazo del cazador, para él, era la amargura y la soledad, creyendo que su copa estaba seca y que sus nietos, a quienes no conocía, crecerían sin saber quién era su abuelo. Él sentía que su salida y su entrada estaban marcadas por el fracaso. La enseñanza de fe que Roberto recibió fue el aceite de la reconciliación. Una tarde, cansado de habitar en la sombra de sus recuerdos, Roberto abrió su Biblia y leyó:
Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Entendió que mientras él se enfocara en su dolor, su gigante crecería, pero si enfocaba su fe en el pastor, su gigante caería. Realizó un acto de fe conmovedor. Preparó una mesa en su pequeña casa, puso platos extra, flores y la mejor comida que pudo comprar. No tenía invitados físicos, pero recitó el Salmo 23 con lágrimas en los ojos. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Él declaró que sus angustiadores eran el orgullo y la distancia. Decidió que su casa sería un abrigo del Altísimo, donde el perdón fluiría como el aceite del Salmo 133. Roberto perdonó a quienes le fallaron y sobre todo se perdonó a sí mismo bajo las alas del Salmo 91. El milagro de Roberto fue una restauración relámpago que solo la mano de Dios puede ejecutar. Esa misma noche, sin previo aviso, recibió un mensaje de texto. Era su hijo. El mensaje decía: «Papá, soñé que estabas esperándonos con una mesa puesta. Mis hijos quieren conocer a su abuelo». 3 días después, la casa de Roberto, que por años fue un mausoleo de silencio, se llenó de risas, de abrazos y de una restauración que borró 15 años de dolor en 15 minutos. Roberto aprendió que cuando tú exaltas a Jehová, Él redime tu tiempo y atrae lo que estaba perdido desde los montes más lejanos. Hoy, sus nietos corren por la playa con él, y Roberto testifica que su pastor no solo le devolvió a su familia, sino que le dio una larga vida llena de paz. Su historia terminó en el banquete del rey, demostrando que bajo la sombra del Omnipotente, lo que estaba muerto vuelve a la vida con más fuerza que antes. Padre de la eternidad y pastor de nuestras almas, hoy cerramos esta cadena de oración con un grito de victoria absoluta sobre cada vida que nos escucha. Señor, mira a mis hermanos que están cansados de luchar contra el pasado, contra la soledad o contra el sentimiento de fracaso. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 34:22. Redime sus almas y sus historias hoy mismo. Declaramos que el bien y la misericordia los persiguen por las calles, por sus hogares y por sus sueños. Que el escudo del Salmo 91 sea su identidad eterna. Que se sientan seguros, amados y protegidos por el guardador que no duerme. Señor, unge la cabeza de estos abuelos y padres con el aceite de la alegría, para que su testimonio sea la antorcha que guíe a sus nietos por siglos. Te pedimos por un final de gloria y una paz inquebrantable. Señor, que cada persona que ha escuchado estas 5 partes sienta que su copa ha comenzado a rebosar de fe, de salud y de nuevas oportunidades. Que la mesa del Salmo 23 sea una realidad diaria en sus comedores, donde nunca falte el pan ni el amor. Oramos para que los nietos de esta casa hereden una tierra de bendición y un espíritu valiente que confía en que Jehová los librará de todas sus aflicciones. Declaramos que el miedo ha muerto, que la escasez ha huido y que la enfermedad se ha disuelto ante la luz de tu rostro. Padre, gracias por tu sombra, gracias por tu vara y gracias por tu ángel que acampa a nuestro alrededor. Nos despedimos de este altar, pero no de tu presencia, sabiendo que en tu casa moraremos por largos días y que nuestra victoria ya está sellada en los cielos. Nuestra fe ha vencido al mundo. Amén, amén y amén.